El día de hoy voy a hablar sobre microfonía de amplificadores, en contexto de sonido en vivo y en contexto de estudio. Pero quiero empezar con esto, con uno de los errores más graves que se cometen cuando, sobre todo, hay un concierto de repente donde hay pocos recursos y no tienen un atril para el micrófono y se coloca el micrófono de esta manera. Bueno, traten de encontrar una solución, porque esto es un error muy grave. Les voy a explicar primero por qué es un error muy grave y luego les puedo explicar una solución que pueden tener ustedes como guitarristas. Bueno, primero tenemos que entender que estos micrófonos están diseñados para captar de esta manera, de una manera frontal. Si cambias el ángulo, vas a tener otra respuesta en frecuencia. Entonces, de esta manera vas a tener una respuesta en frecuencia para la cual no ha sido diseñado este micrófono. Así que eso ya es un problema, pero sobre todo tenemos que entender que en un concierto nosotros buscamos que cada una de las señales capte de manera aislada los elementos. Y si es que nosotros estamos apuntando el micrófono hacia abajo, vamos a coger mucho ruido de fondo. La batería, el bajo, en general todo el ruido de ambiente va a ser captado junto con el amplificador. Así que esto es algo que tienen que evitar. Ustedes como guitarristas podrían hacer una inversión en un micrófono, por ejemplo el Sennheiser E906, que sí está diseñado para usar esta técnica de grabación, o exigir que haya un atril para posicionar el micrófono en el caso se use un SM57. Como dije al inicio, en un concierto lo que tenemos que hacer es captar la señal de la manera más aislada posible, evitando de que se filtren otros elementos. Así que tenemos que usar microfonía cercana. Para esto tenemos que ubicar donde está el cono y posicionar el micrófono, en este caso un SM57, pero se usan también otros micrófonos, lo más pegado posible a la pantalla o al gabinete, al amplificador en general que puedan tener ahí en el concierto. Pueden posicionarlo en el centro del cono, como pueden irse un poco más al extremo del cono si es que quieren captar más graves, etc. Pero digamos de que no es muy flexible la microfonía en un contexto de sonido en vivo, en un contexto de un concierto. Digamos, los retoques de audio se harán en la consola. Pero en un contexto de estudio cambia esto radicalmente. Podemos usar incluso más de un micrófono, podemos alejar el micrófono, cambiar el ángulo del micrófono y hay algunas cosas que deberíamos de tener en consideración. Por ejemplo, deberíamos de tener en consideración que al posicionarnos en el centro del cono vamos a captar más agudos, es decir, vamos a tener un sonido más brillante. Y mientras nos vayamos más al extremo del cono, vamos a captar más frecuencias graves y menos agudos. Según el contexto, según lo que busquemos, vamos a optar por una de estas dos opciones. Aquí les dejo una demostración para que escuchen las diferencias entre una posición y la otra. En un contexto de estudio también pueden alejar el micrófono. En el caso que alejen el micrófono tienen que tener siempre en consideración si el cuarto va a aportar una buena reverberación a la señal. Si están en un cuarto que quizás no esté tratado acústicamente, eviten alejar el micrófono porque van a estar simplemente ensuciando un poco la señal. O si alejan el micrófono, no lo hagan mucho. Al alejar el micrófono vamos a cambiar también un poco la respuesta en frecuencia, vamos a tener un sonido con menos ataque, pero si exageramos vamos a tener un poco de reverberación e incluso un poquito de ruido de fondo si es que, por ejemplo, estamos en un contexto no tratado acústicamente. Bueno, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y sobre todo espero que les haya servido. Un saludo.